Japón. Cuando poco antes del amanecer la policía les hizo marchar, el anciano había muerto. Nikolai envolvió la taza, la fotografía y la carta en su propio fardo, porque parecía una cosa terrible dejar que aquello que era un tesoro para el viejo fuese barrido y arrojado a la basura. A mediodía Nikolai vagaba por el parque y villa en busca de trabajo o de algo que robar. El hambre ya no era una cuestión de apetito insatisfecho, era ya un calambre agudo y una debilidad general que duda pesadez a sus piernas y ligereza a su cabeza. En su vagar, siguiendo la marea de los desesperados, sobre él planearon olas de irrealidad. La gente y las cosas se alternaban entre formas indiscriminadas y objetos de asombrosa fascinación. Algunas veces se descubría a sí mismo flotando entre un río de gente sin rostro, dejando poseerse por la energía y la dirección de ellos, permitiendo que sus pensamientos se enrollaran y chocaran en un carrusel soñador carente de significado. Su hambre trajo el transporte místico junto a la superficie de su conciencia, y los jirones de evasión finalizaban con repentinos saltos a la realidad. Se encontró de pie, inmóvil, mirando fijamente a una pared o el rostro de una persona, sintiendo que aquel era un momento memorable. Nadie con anterioridad había examinado aquel determinado ladrillo con amor y atención. Él era el primero. Nadie antes había mirado atentamente la oreja de aquel hombre. Eso debía significar alguna cosa. ¿No debía ser así? El hambre que aligeraba su cerebro, el espectro esparcido de la realidad, ese vagar sin rumbo, todo resultaba tentadoramente agradable, pero algo dentro de él le advertía que era peligroso. Debía escapar de ese estado o moriría. ¿Morir? ¿Morir? ¿Tenía algún significado ese sonido? Una densa riada de humanidad le sacó del parque por una entrada en donde se cruzaban dos grandes avenidas congestionadas por vehículos militares, automóviles que funcionaban con carbón, tranvías que rechinaban y bicicletas vacilantes que tiraban de carritos de 2 ruedas increíblemente sobrecargados bajo el peso de voluminosas y pesadas cargas. Se había producido un pequeño accidente y el tráfico estaba interrumpido en todas direcciones, mientras un guardia de tráfico japonés, con enormes guantes blancos, intentaba infructuosamente arreglar el desacuerdo entre un ruso que conducía un jeep americano y un australiano que conducía otro jeep americano. Nikolai fue empujado sin querer por la curiosa multitud que se introducía en los huecos alrededor del tráfico interrumpido, aumentando la confusión. Los rusos solo hablaban en ruso y los australianos en inglés. El policía solo hablaba japonés y los tres estaban lanzados a una vigorosa discusión de culpas y responsabilidades. Nikolai quedó apretado contra el jeep australiano, cuyo oficial ocupante permanecía sentado mirando hacia adelante con estoica incomodidad, mientras su conductor vociferaba que estaba dispuesto a arreglar alegremente este asunto de hombre a hombre con el conductor ruso. El oficial ruso, los dos al mismo tiempo, o con todo el jodido ejército rojo, si era necesario. ¿Tiene usted prisa, señor? ¿Qué? El oficial australiano quedó sorprendido ante aquel muchacho, andrajosamente vestido, con un deslucido uniforme de estudiante japonés que se le dirigía en inglés. Transcurrieron un par de segundos antes de que se diese cuenta, por los ojos verdes de aquel enflaquecido joven rostro, de que el muchacho no era oriental. «Naturalmente que tengo prisa.
Tengo una reunión, descubrió bruscamente la muñeca y miró su reloj de pulsera. Hace 12 minutos. Le ayudaré, ofreció Nikolai. Por dinero. ¿Cómo ha dicho? El acento era de rajá británico en una ópera rusa, como sucede a menudo con los coloniales que se sienten inclinados a mostrarse más británicos que los propios británicos. Deme algún dinero y le ayudaré. El oficial miró de nuevo su reloj arrogantemente. Bueno, muy bien, adelante. El australiano no comprendió lo que Nikolai decía. Primero en japonés al guarda urbano, después en ruso al oficial rojo, pero entendió el nombre MacArthur varias veces. El efecto de evocar el nombre del emperador fue inmediato. Al cabo de 5 minutos, entre la maraña de vehículos, se había abierto un paso y el jeep australiano fue llevado hasta el césped del parque, por donde pudo cruzar hasta una amplia avenida enarenada, cruzando por entre los atónitos viandantes, hasta llegar, saltando por encima del bordillo, a una calle lateral más allá del embotellamiento del tráfico, dejando atrás un enmarañado caos de vehículos que tocaban la bocina airadamente. Nikolai había saltado al jeep junto al conductor. Cuando estuvieron libres del problema, el oficial ordenó al conductor que se detuviera. Muy bien, ahora dime, ¿qué te debo? Nikolai no tenía ninguna idea del valor actual de la moneda extranjera. Dijo una cifra. $100. ¿$100? ¿Estás loco? $10, rectificó Nikolai rápidamente. Dispuesto a agarrar lo que sea, dijo en tono despreciativo el oficial, pero sacó su cartera del bolsillo. Oh, Dios mío, no llevo ningún vale. ¿Conductor? Lo siento, señor. Sin blanca. Mira, te diré lo que vas a hacer. Al otro lado está mi edificio, indicó el edificio Shanshin, Centro de Comunicaciones de las Fuerzas Aliadas de Ocupación. Ven conmigo y haré que te atiendan. Cuando hubieron llegado al edificio Shanshin, el oficial mandó a Nikolai a la oficina de pagaduría con instrucciones para que le entregaran un vale de $10. Después se dispuso a asistir a lo que le quedaba de reunión, pero antes dirigió a Nikolai una rápida mirada. Oye, tú no eres británico, ¿verdad? En aquella época, el inglés de Nikolai tenía el acento de sus tutores británicos, pero el oficial no lograba congeniar el acento de escuela pública del muchacho con su traje y su apariencia física. No, respondió Nikolai. Ah, dijo con evidente alivio el oficial, así lo he creído, y se dirigió, dando zancadas, a los ascensores. Durante media hora Nikolai permaneció sentado en un banco de madera, fuera de la oficina, esperando su turno. Mientras tanto, en el pasillo a su alrededor, la gente charlaba en inglés, ruso, francés y chino. El edificio Shanshin era uno de los pocos lugares donde se reunían las diversas fuerzas de ocupación y donde uno podía percibir la reserva y la desconfianza que marcaban una camaradería superficial. Más de la mitad de la gente que trabajaba allí eran funcionarios civiles, y los americanos excedían en número a los otros en la misma proporción en que sus soldados excedían la combinación de los otros. Fue la primera vez que Nikolai escuchó las R's gruñidas y las vocales metálicas del modo de hablar de los yanquis. Se sentía mal y soñoliento cuando una secretaria americana abrió la puerta y pronunció su nombre. Ya en la antesala recibió un formulario que tenía que rellenar, mientras la joven secretaria volvía a su máquina de escribir, mirando de reojo de vez en cuando a aquella dudosa persona con un traje tan sucio.
pero su curiosidad era superficial. Su auténtico interés estaba en una cita que tenía aquella noche con un mayor, que era, según las otras chicas decían, encantador, y siempre te llevaba a un restaurante de lujo y te hacía pasar un buen rato de verdad antes. Cuando Nikolai le entregó el formulario, la secretaria le echó una ojeada, alzó las cejas y aspiró, pero lo llevó a la mujer que estaba a cargo de la pagaduría. Al cabo de pocos minutos, Nikolai fue llamado a la oficina interior. La mujer encargada tendría unos 40 años y era más bien regordeta y amable. Se presentó como Miss Goodbody. Nikolai no sonrió. Miss Goodbody señaló el formulario que Nikolai había rellenado. «Ha de rellenar todo esto, ¿sabe?» «No puedo. Quiero decir, no puedo llenar todos los espacios». «¿No puede?» Sus años de funcionariado civil se revelaron ante la respuesta. «¿Qué quiere decir usted?» Miró la línea superior del formulario. «¿Nikolai?» «No puedo escribir una dirección, no tengo domicilio, ni tengo número de tarjeta de identificación, ni una, ¿cómo se llama? Ni una institución que responda de mí». «Una institución o alguien que responda, sí. La empresa u organización para la que trabajas o para la que tus padres trabajan. No tengo organización alguna que responda de mí. ¿Importa mucho eso? Bueno, no puedo pagarle sin un formulario rellenado correctamente. Supongo que entenderá eso, ¿verdad? Estoy hambriento». Durante un momento, Miss Goodbody no se inmutó. Se inclinó hacia adelante. «¿Tus padres, Nikolai, están en las fuerzas de ocupación?» Había llegado a la conclusión de que se trataba de un rapazuelo del ejército que había escapado de casa. «No». «¿Estás aquí solo?», preguntó ella incrédula. «Sí». «Bueno». La mujer frunció el entrecejo y se encogió ligeramente en un gesto de superficialidad. «Nikolai, ¿cuántos años tienes?» «Tengo 21 años». «Oh, vaya, excúsame. Quiero decir, usted no parece tener más de 14 o 15 años». «Bien, en ese caso es una cuestión diferente. Ahora veamos, ¿qué vamos a hacer?» En Miss Goodbody se despertó un fuerte impulso maternal, la sublimación de una vida de sexualidad intacta. Se sintió extrañamente atraída hacia aquel hombre joven, con aspecto de muchacho huérfano y con la edad de un macho potencial. Miss Goodbody identificó esa mezcolanza de sentimientos contradictorios como un interés cristiano por un ser humano. ¿No podría darme sencillamente mis $10? ¿Quizá $5? Las cosas no se hacen así, Nikolai. Aun suponiendo que encontráramos la manera de rellenar este formulario, pasarán 10 días antes de que esté listo para el cobro. Nikolai sintió que la esperanza se desvanecía. Carecía de experiencia para saber que las sutiles barreras de la impotencia burocrática eran tan impenetrables como el pavimento sobre el que erraba durante todo el día. «Entonces, ¿no puedo disponer ahora de dinero?», preguntó desmayadamente. Miss Goodbody medio se alzó e hizo un gesto. «Lo siento, pero... Mire, tengo mi hora del lunch. Venga conmigo a la cafetería de los empleados. Comeremos algo y veremos si pensamos cómo se puede arreglar». Sonrió a Nikolai y le puso una mano en el hombro. «¿Está de acuerdo?». Nikolai afirmó con la cabeza. Los 3 meses siguientes, antes de que Miss Goodbody fuera trasladada de regreso a los Estados Unidos, permanecieron para siempre en la memoria de la mujer como un periodo excitante y esplendoroso. Nikolai fue lo que más la acercó al hijo que no tendría jamás, y fue su único amor duradero. Nunca se atrevió a hablar, ni tan siquiera a analizar, del complejo de sentimientos que confundieron su mente y su cuerpo durante esos meses. Ciertamente se sintió feliz al ser necesitada por alguien.
disfrutó de la seguridad de la dependencia. Además, era una persona genuinamente buena que gozaba ayudando a los que pudieran necesitarlo, y en sus relaciones sexuales había cierto matiz de deliciosa vergüenza y la excitación de ser a un mismo tiempo madre y amante, una temeraria mezcla de afecto y pecado. Nikolai no llegó a recibir sus $10. La tarea de hacer circular el formulario sin número de tarjeta de identificación fue demasiado, incluso para los 20 y tantos años de experiencia de burocrática de Miss Goodbody. Pero consiguió presentarle al director de los servicios de traducción y al cabo de una semana, Nikolai trabajaba 8 horas diarias, traduciendo documentos o sentado en interminables conferencias, repitiendo en 2 o 3 idiomas las declaraciones cargadas de oratoria y de precaución que los representantes se atrevían a hacer en público. Aprendió que en diplomacia la función principal de la comunicación es disimular el significado. Sus relaciones con Miss Goodbody fueron amistosas y corteses. Tan pronto como le fue posible, le devolvió, a pesar de las protestas de ella, el dinero gastado en vestirle y en artículos de higiene, insistiendo además en compartir los gastos de la casa. Nikolai no la apreciaba lo bastante para desear quedar en deuda con ella. No es que no le gustara, no era del tipo de mujer capaz de desagradar. No podía provocar sentimientos de semejante intensidad. Algunas veces su charla insulsa molestaba y sus afables atenciones podían ser abrumadoras, pero Miss Goodbody intentó tan firmemente, aunque con torpeza, mostrarse considerada y se sentía tan sensiblemente agradecida por sus experiencias sexuales que él la toleraba como un afecto bastante real, afecto del tipo que se suele sentir por una mascota torpe. Nikolai solo tuvo un problema importante al vivir con Miss Goodbody. A causa de la elevada concentración de grasa animal en su dieta, los occidentales tienen un olor ligeramente desagradable que ofende al sentido del olfato japonés y disminuye muchísimo la virilidad. Antes de acostumbrarse a ese olor, Nikolai experimentó algunas dificultades para entregarse a los transportes físicos y necesitó de algún tiempo antes de poder conseguir llegar al clímax. Claro está que Miss Goodbody se benefició experimentalmente de su matiz inconsciente, pero disponiendo de tan poco en donde poder comparar, supuso que la resistencia sexual de Nikolai era corriente. Iluminada por su experiencia con Nikolai, después de regresar a los Estados Unidos, se embarcó en varios líos amorosos de corta duración, todos ellos bastante desilusionadores. Acabó convirtiéndose en la importante veterana del movimiento feminista. Nikolai despidió a Miss Goodbody a bordo del navío que la llevaría de vuelta a su país, sintiendo cierto alivio. Después regresó a las habitaciones que el gobierno había asignado a la mujer para trasladarse a una casa alquilada en el distrito Asakusa, en la parte noroeste de Tokio, donde, al ser un barrio más bien pasado de moda, podría vivir con invisible elegancia, aproximándose al shibumi, y tratar con occidentales solo durante las 40 horas semanales que le daban para vivir a un nivel lujoso de vida, según el punto de vista japonés, a causa de su salario relativamente alto y, mucho más importante, su acceso a diversos artículos en los puestos americanos de intercambio y en las comisarías. Pues Nikolai estaba ya en posesión del más importante de los atributos humanos: documentos de identificación. Habían podido obtenerse por medio de cierto contubernio conspirado entre Miss Goodbody y sus amigos en el servicio civil. Nikolai poseía una tarjeta de identificación que le confirmaba como empleado civil americano, así como otra que le identificaba como ruso. En el caso improbable de ser requerido por la policía militar norteamericana,
podía mostrar su identidad rusa. Y para todos los demás curiosos de otros países, su documentación norteamericana. Las relaciones entre norteamericanos y rusos estaban basadas en la desconfianza y el temor mutuo, y ambos evitaban interferir en los pequeños asuntos del otro, del mismo modo que un hombre que cruzara la calle para robar un banco evitaría el peligro de ser atropellado. Durante el año siguiente se ampliaron la vida y el trabajo de Nikolai. Con respecto a su trabajo, algunas veces fue llamado para colaborar en la sección criptográfica de Sphinx Fe, antes de que esa organización de información fuese absorbida por el nuevo e insaciable infragobierno burocrático de la CIA. En cierta ocasión, no fue posible traducir el mensaje descifrado al inglés porque el ruso en que estaba escrito resultaba casi incoherente. Nikolai solicitó ver la criptografía original. Combinando su tendencia infantil por la matemática pura con su habilidad para concebir en permutaciones abstractas, según desarrollaba y aplicaba en su entrenamiento de Go, y su innata facilidad en 6 idiomas, pudo localizar fácilmente los errores del cifrado. Descubrió que el mensaje original había sido cifrado equivocadamente por alguien que escribía un ruso enfático, dispuesto en buena parte en el orden del fraseo chino, resultando, por casualidad, un mensaje que confundió las complicadas máquinas de descifrar de Sphinx Fe. Nikolai había conocido chinos que hablaban un ruso mal aprendido, en ese mismo estilo pomposo, de modo que, cuando dio con la clave, el contenido de la comunicación pudo ser ordenado con facilidad. Pero las mentalidades de funcionario contable de la sección de criptografía quedaron impresionadas y Nikolai fue calificado de chico maravilloso, pues la mayoría de ellos suponían que se trataba todavía de un chico. Uno de los minuciosos jóvenes hepáticos descifradores de la sección señaló ostentosamente a Nikolai y le llamó fenómeno infantil, describiendo el trabajo que acababa de descifrar como claro, concreto y completo. De modo que Nikolai fue trasladado de modo permanente a Sphinx Fe, aumentó de categoría y de salario, y se le permitió que pasara los días en una pequeña oficina reservada, en donde se divirtió con el juego de desenmarañar y traducir unos mensajes en los que no tenía el más mínimo interés. Con el tiempo y con alguna sorpresa por su parte, Nikolai llegó a una especie de tregua emocional con los norteamericanos con quienes trabajaba. Esto no quiere decir que consiguiera apreciarlos o confiar en ellos, pero llegó a darse cuenta de que no eran esas personas amorales y depravadas que parecía deducirse de su conducta política y militar. En verdad estaban inmaduros culturalmente, eran impulsivos y torpes, materialistas y miopes históricamente, vocingleros, descarados y cargantes en las reuniones sociales, pero en el fondo tenían buena razón y eran hospitalarios, les gustaba compartir, insistían realmente en compartir su riqueza y su ideología con el mundo entero. Por encima de todo, Nikolai acabó reconociendo que los norteamericanos eran comerciantes, que el núcleo del genio americano, del espíritu yanqui, era la compra y la venta. Vendían su ideología democrática como mercanchifles, respaldados por la gran protección de los tratados de armamentos y las presiones económicas. Sus guerras constituían unos monumentales ejercicios en producción y suministro. Su gobierno era una serie de contratos sociales. Su educación se vendía a tanto por unidad la hora. Sus matrimonios eran tratados emocionales, contratos que se rompían fácilmente si uno de los contratantes fallaba en el servicio de su débito. El honor era para ellos el comercio honesto, y no eran, como ellos creían, una sociedad sin clase. Eran realmente una sociedad de una sola clase,
la clase mercantil. Sus escogidos eran los ricos. Sus trabajadores y granjeros se consideraban más bien como aspirantes fracasados e imperfectos en la escalera económica de la clase media. Los campesinos y el proletariado de Norteamérica tenían valores idénticos a los de los agentes de seguros y ejecutivos de negocios, consistiendo su única diferencia en que estos valores quedaban expresados en términos fiscales más modestos. La canoa motora y no el yate, la sociedad de bolos y no el country club, Atlantic City y no Mónaco.